Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es la anteúltima clase de la asignatura Suelos y Sustratos de la Tecnicatura de Producciones Vegetales Intensivas. En la clase anterior vimos lo que es un sustrato y cuáles son las características principales que permiten caracterizar un sustrato. Ahora lo que vamos a ver hoy es los diferentes tipos de sustratos que existen. Y para empezar vamos a hablar de, nosotros cuando definíamos un sustrato decíamos que es un material sólido que se utiliza para medio de crecimiento de las plantas en contenedores, como por ejemplo una maceta. Entonces, uno podría decir, yo puedo agarrar suelo, ponerlo en una maceta y utilizarlo de sustrato. ¿Sí? Tomo el suelo, lleno la maceta y va a tener los nutrientes, el espacio poroso, la capacidad de acumular agua y digamos, la capacidad de permitir el anclaje de las raíces que es necesaria para que se desarrolle una planta. Sin embargo, esto es desaconsejado. Vamos a ver los motivos. El primero de los motivos es que si yo estoy tomando suelo, lo que estoy haciendo es eliminar o sacar de su lugar a un recurso no renovable. Pensemos que el suelo tarda cientos de miles de años en desarrollarse, con lo cual no es un recurso que rápidamente, si yo tomo suelo, va a volver a desarrollarse. Bien, sobre todo si uno toma el horizonte A, que es el horizonte más rico en nutrientes, donde hay más actividad biológica, ¿sí? Entonces, si yo me estoy llevando la parte más fértil del suelo, estoy dejando lo que se conoce como un suelo desnudo, un suelo con menos capacidad para el desarrollo de las plantas. Entonces, el primero de estos ítems va a ser que estamos consumiendo un recurso no renovable. El segundo es que el suelo, per se, posee semillas de otras plantas que van a crecer en esa maceta y actuando como malezas, y posee patógenos e insectos. Este es el motivo por el cual los suelos tienen que ser, antes de ser utilizados como sustratos, tienen que ser esterilizados, ¿bien? Tratados químicamente o físicamente para, digamos, puede ser con vapor o con productos químicos para eliminar estos agentes biológicos que pueden actuar negativamente en la producción vegetal. Y por último, el suelo, cuando nosotros lo tomamos para rellenar una maceta, pierde características físicas. Pensemos en lo que es un suelo con sus agregados, con una determinada estabilidad, que cuando nosotros sacamos ese suelo y lo procesamos, esos agregados se rompen, entonces el suelo pierde poros y pierde esa capacidad de acumular agua y de dar aireación a las raíces de las plantas. Por todos estos motivos es que se desalienta el uso de suelo como sustrato. Y lo que se tiende es a tratar de utilizar otros materiales. Esos materiales los vamos a clasificar como orgánicos o minerales. Orgánicos son compuestos carbonados que pueden o no ser de origen biológico, ¿sí? Pueden venir de la naturaleza o no, pero lo fundamental es que poseen carbono. Mientras que los minerales no poseen carbono, ¿sí? Pueden ser diferentes tipos de minerales, generalmente poseen su estructura de silicio, pero esto no es importante, pero son componentes inorgánicos, no poseen carbono. Estos compuestos orgánicos a su vez pueden clasificarse como naturales, subproductos y sintéticos. Los productos naturales se dan por la acumulación en un ambiente natural de determinados compuestos orgánicos que pueden ser utilizados como sustrato. Un ejemplo de esto es la turba. La turba es un material que se acumula, es muy rico en carbono, muy esponjoso, rico en nutrientes, que se acumula en humedales. Fíjense lo que es este material, ¿sí? Y como este material es natural, ¿sí? Y como yo les decía, viene de humedales, se está desalentando el uso de la turba. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo para extraer la turba es disturbar un ecosistema natural, que por un lado acumula carbono y de esta forma el carbono está en las turberas y no en la atmósfera. A su vez, es el ecosistema donde viven insectos, aves, ¿sí? Por lo tanto estamos disturbando un ecosistema. Por eso es que se desfavorece el uso de la turba. Si quieren saber más sobre el impacto ambiental de la extracción de turba, yo les dejé material no obligatorio en la página del curso. Después tenemos compuestos orgánicos que son subproductos de otro tipo de producciones o sistemas, como por ejemplo la fibra de coco, ¿sí? Que es la fibra que rodea al fruto del coco, o el compost. Piensen en el compost, es un subproducto
de todo lo que es la alimentación o los desperdicios domésticos. ¿De acuerdo? Entonces, ambos pueden ser utilizados como sustratos. Y después tenemos los compuestos orgánicos sintéticos. La gran diferencia entre los naturales, los subproductos, con los sintéticos es que los naturales y los subproductos son compuestos biodegradables fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos utilizan ese carbono como fuente de energía y los degradan, ¿sí? Entonces no tienen una vida útil muy larga, son descompuestos. Mientras que los sintéticos no son biodegradables, tienen una vida útil muy larga. Como por ejemplo el poliéster expandido, más conocido por su nombre comercial de Telgopor. Si bien son materiales que pueden ser utilizados como sustratos, también está desaconsejado su uso porque justamente son poco biodegradables. Entonces, una vez que son utilizados, hay que ver dónde se deposita ese material, ya que puede actuar como un contaminante. Pasando a los minerales, tenemos minerales naturales, ¿sí? que digamos, son productos que se extraen de la naturaleza, como por ejemplo la grava o la arena. Fíjense la diferencia entre las dos. ¿Cuál es la diferencia que ven? Básicamente el tamaño de partícula, ¿sí? La arena tiene un tamaño de partícula mucho más chico que el de la grava, que son partículas más grandecitas. Después tenemos subproductos, como por ejemplo las escorias de horno alto, no son muy utilizadas como sustratos, pero no dejan de ser productos derivados de la actividad industrial que pueden ser utilizados como sustrato. Y por último, tenemos materiales tratados. ¿Qué significa que son tratados? Que son materiales naturales que por diversos procesos térmicos, químicos u otros procesos industriales son modificadas sus características para que sean mejores agentes o mejores sustratos. Bien, entonces son productos que son tratados industrialmente, no son de origen natural, sino que sufren un proceso de cambio, como por ejemplo la perlita y la vermiculita. Bueno, este video va a ser cortito, lo vamos a dejar acá porque ustedes tienen mucha información detallada de cada uno de estos sustratos en el material de estudio. La idea no es que se estudien cada uno en memoria, sino que ustedes tengan ese material de estudio, ¿sí? Lo lean, vean las características, las diferencias y lo tengan como un insumo a futuro cuando tengan que tomar la decisión de utilizar un sustrato. Bueno, con esto cerramos el video y seguimos con el resto de la clase.